Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Sexto grado. Movimiento de placas tectónicas. Hola estudiantes, bienvenidos a otra clase de ciencias. Soy Alejandra y estoy muy contenta de poderlos acompañar en esta ocasión para que hablemos de un tema que es bastante importante y muy interesante, el movimiento de las placas tectónicas. Hoy aprenderemos cómo estos movimientos generan fenómenos tales como sismos y erupciones volcánicas. Comencemos. Gran parte de lo que sabemos sobre nuestro planeta es gracias a observar la geografía de la superficie. Por ejemplo, las cadenas montañosas, los volcanes y los valles. Todos estos son resultados de procesos que suceden en el interior de la Tierra, justo debajo de nuestros pies. Estudiando estos rasgos y su extensión, podemos comprender un poquito mejor los procesos que vinieron formando nuestro planeta. En esta clase vamos a introducirnos en el interior de la Tierra y vamos a poder ver los movimientos que suceden bajo la superficie, entre ellos el movimiento de las placas tectónicas y sus efectos. Ahora quizá te estés preguntando cómo llegamos a conocer todo lo que pasa en el interior de la Tierra. Entonces, para resolver esta duda, vamos a hacer un repaso por la historia y veremos cómo un científico alemán sentó las bases para que nosotros pudiéramos comprender la dinámica de la Tierra. La distribución de los continentes en el mapa, como lo conoces, no siempre fue así. Los continentes llevan millones de años en movimiento. En 1915, Alfred Wegener dedujo que hace más de 200 millones de años existía Pangea, un supercontinente rodeado por un único océano llamado Pantalasa. En el transcurso de millones de años, Pangea se fragmentó, formando primero dos continentes, Gondwana y la Eurasia. La separación en partes más pequeñas continuó durante millones de años hasta tener la forma que hoy conocemos. Este movimiento de los continentes desde hace millones de años es lo que llamamos deriva continental. Se cree que en el futuro los continentes volverán a unirse en una nueva Pangea. Te preguntarás, ¿cómo llegó Wegener a esta conclusión? Pues fue basándose en pruebas geográficas, geológicas y paleontológicas. Geográficamente, los contornos de los continentes encajan como piezas de un rompecabezas, sobre todo las costas de Sudamérica y África. También hay coincidencias en cadenas montañosas existentes en ambos lados del Atlántico y en formaciones geológicas, lo que significa que en algún momento estuvieron unidos. Finalmente, restos fósiles de especies animales y plantas encontrados en ambos márgenes del Atlántico hacen suponer que en algún momento compartían un mismo hábitat. Qué interesantes coincidencias geográficas y paleontológicas entre los continentes. Ahora que vimos cómo Wegener introdujo el concepto de la deriva continental, pasemos entonces a conocer más específicamente cómo se estructura la Tierra, para que puedas comprender mejor esta teoría. La Tierra está estructurada en varias capas con diferentes características. ¿Las conoces? Si tu respuesta es no, no te preocupes, que eso es lo que vamos a aprender a continuación. Vamos a dividir las capas de la Tierra en dos grandes grupos, según su composición y según sus propiedades físicas. Empecemos entonces conociendo la división de la Tierra según su composición. Según su composición, la Tierra se divide en corteza, que es la capa más externa, es rocosa y tiene un grosor de aproximadamente 7 kilómetros. Esta capa a su vez se divide en corteza continental y corteza oceánica, cuya principal característica es que la oceánica está formada por rocas más densas y jóvenes que la continental. Luego tenemos el manto, que constituye más del 60% del volumen de nuestro planeta. Es una envoltura de roca muy sólida y su profundidad llega a los 2.900 kilómetros dentro del planeta. Este a su vez se divide en manto superior con un espesor de unos 600 kilómetros y de consistencia plástica, y el manto inferior de un espesor de unos 2.800 kilómetros
y una consistencia sólida. Por último tenemos el núcleo, que alcanza temperaturas de hasta 6.700 grados centígrados, y los científicos creen que está formado en su mayoría por hierro. Está dividido también en núcleo externo en estado líquido y núcleo interno en estado sólido. Qué interesante, ¿verdad? Pero esta no es la única división de la Tierra. Según sus propiedades físicas, la Tierra se divide en 5 capas, que son las que vamos a ver a continuación. Según sus propiedades físicas, nuestro planeta se divide en litosfera, que significa esfera de roca, y tiene un grosor variable, desde unos pocos kilómetros hasta los 250 kilómetros en algunos lugares. Es muy resistente, abarca la corteza del planeta y el manto superior. Justo debajo está la astenosfera, que significa esfera débil, pues es una capa blanda y en varias zonas está formada por roca fundida. Esto produce que la litosfera, que está justo sobre ella, sea capaz de moverse, como si se tratase de un trozo de cartón desplazándose sobre aceite. La siguiente capa es la mesósfera, que significa esfera media. Esta capa vuelve a ser de roca muy resistente y tiene una profundidad de entre los 660 y 2.900 kilómetros. El núcleo externo es una capa líquida de más de 2.000 kilómetros de grosor, formada en su mayoría por hierro fundido. Finalmente está el núcleo interno, cuya temperatura es mayor que en las otras capas, y está formado en su mayoría por hierro en estado sólido. Ojalá en la época de Wegener se hubiera sabido todo esto que nosotros acabamos de aprender, porque te cuento que no todo fue color de rosa para él. La comunidad científica de aquel tiempo rechazó fuertemente la hipótesis de Wegener porque el conocimiento científico no estaba tan avanzado como lo está ahora, entonces no había manera de comprobar lo que él decía. Hasta que en 1968 surge la tectónica de placas. La litosfera está dividida en varios fragmentos rocosos que se mueven unos con otros cambiando de forma y de tamaño. Estos fragmentos se deslizan lentamente sobre la astenosfera, que como ya aprendimos es una capa un poco más blanda y que permite este movimiento. De esto nace la tectónica de placas, que explica la conformación de la litosfera, la formación de cadenas montañosas, explica el movimiento de estas placas tectónicas y la ocurrencia de eventos tales como sismos y erupciones volcánicas. Se reconocen 7 placas principales, siendo estas la norteamericana, la sudamericana, la del Pacífico, la africana, la euroasiática, la australiana y la antártica. La mayor de ellas es la placa del Pacífico, que abarca una gran porción del Océano Pacífico. Observa en la figura que la mayoría de estas placas grandes incluyen un continente entero, pero ninguna tiene la misma forma que el continente que contiene. Existen también placas de tamaño mediano, como la del Caribe, la de Nazca, la filipina, la arábiga, la de Cocos, la escocesa y la de Juan de Fuca. Además, se han identificado más de una docena de placas más pequeñas. Las placas tectónicas se mueven unas con respecto a otras y pueden deformarse a lo largo de sus bordes, los cuales, dependiendo del tipo de movimiento, pueden ser de 3 tipos. Los bordes divergentes son aquellos en los que las placas tectónicas se separan, permitiendo el ascenso del magma que viene desde el manto y generando nuevo suelo oceánico. Los bordes convergentes son aquellos en los que las placas tectónicas se juntan y la placa más densa se mete por debajo de la placa menos densa en un proceso llamado subducción, generando cadenas montañosas y volcanes. Las placas transformantes son aquellas en las que las placas se desplazan lateralmente unas con respecto a otras sin crear ni destruir. Pero ¿por qué las placas tectónicas producen todo esto?
En los momentos donde las placas tectónicas se mueven, acumulan cierta cantidad de energía en ellas, como cuando estiramos o contraemos un resorte. Cuando esta energía sobrepasa el límite, las placas tectónicas la liberan en forma de sismos que pueden producir tsunamis. La actividad volcánica también se da normalmente en los bordes de placas, donde asciende el magma que viene desde el manto, provocando erupciones. Y en El Salvador, ¿qué sucede con las placas tectónicas? Veamos lo que dicen los especialistas del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN. En El Salvador, las dos placas que afectan el país es la placa de Cocos, que es esta que empuja hacia el norte, y la placa de Caribe, que empuja hacia el sur. Cuando estas dos placas colisionan es cuando se genera un sismo. Los especialistas del Observatorio Ambiental monitorean, entre otras cosas, la actividad sísmica y volcánica que ocurre en nuestro territorio, que como ya vimos es producto del movimiento de las placas de Cocos y Caribe justo al frente de nuestras costas. Pasemos ahora a ver un dato curioso sobre un tipo de volcán que quizá no conocías y que también es producto del movimiento de las placas tectónicas. ¿Sabías que se pueden encontrar volcanes tanto en tierra como en agua? Aunque la mayoría de nosotros solo ve volcanes en tierra, en realidad también hay un gran número de volcanes submarinos. Se trata de orificios o fisuras bajo el agua en los que el magma puede entrar en erupción. Los volcanes submarinos suelen estar situados cerca de placas tectónicas y cuentan con alrededor del 75% del magma que sale de la corteza terrestre. Si nos desplazamos hasta Oceanía, más concretamente hasta las Islas Salomón, podremos encontrarnos con el impresionante volcán Cavachi, un volcán activo cuya lava es capaz de construir islas de hasta 15 metros de altura, un lugar verdaderamente impresionante. ¿Cuánta información sobre la dinámica interna de la Tierra? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si no existiera la tectónica de placas? Puede que te resulte un poco tentador pensar que viviéramos más tranquilos si nuestro planeta fuera un poquito menos dinámico. Sin embargo, te digo que la vida tal como la conocemos hoy en día no fuera lo mismo si no existiera. Por un lado, un planeta con una mezcla de océanos y continentes tan dinámicos como los nuestros da más oportunidades a la biodiversidad. También, la tectónica de placas juega un papel fundamental en mantener la temperatura de la Tierra, puesto que influye en el efecto invernadero. Además, contribuye a que podamos tener un campo magnético lo suficientemente intenso para que se pueda evitar el efecto dañino de los rayos cósmicos. Nada queda estático en la ciencia. Aún hay un debate, por ejemplo, sobre cuándo y cómo comenzaron las placas tectónicas a desplazarse. Sin embargo, cada vez somos más capaces de comprender sobre este tema. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el tema y que hayan aprendido. Los esperamos por este mismo espacio la próxima semana y recuerden seguir las medidas de bioseguridad, lavarse muy bien las manos, usar mascarilla y guardar la distancia.